Muy buenas con todos, bienvenidos a English ATF y en esta ocasión revisaremos el tema denominado el verbo to be, que únicamente este verbo be en español se traduciría como ser o estar, o sea, el verbo ser o el verbo estar, y este principalmente se usa cuando nosotros queremos decir, por ejemplo, en español, yo soy o yo estoy, se usa el mismo verbo be. O por ejemplo, si queremos decir él es o él está, ella es o ella está, o por ejemplo, tomando alguno de los pronombres plurales, podremos decir ellos están, ustedes están, o nosotros estamos o somos. Vendría a significar lo mismo. Entonces aquí nosotros tenemos una peculiaridad de este verbo y es que este verbo es de los pocos verbos que cambian cuando se conjugan según el pronombre. Y esto lo pasaremos a ver en la diapositiva siguiente. Listo, entonces ahora pasaremos a ver cómo es que se conjuga el verbo to be con cada uno de los pronombres personales. Si ustedes recordarán, en el anterior video nosotros habíamos visto ya cómo es que se tienen que usar los pronombres dentro del inglés, los pronombres personales. Entonces ahí habíamos visto que teníamos dos grupos, uno en singular y otro en plural. Y dentro del singular tendríamos I, you, he, she, it. Y dentro del plural tendríamos al we, you, they. Entonces, aquí, ¿cómo vamos a conjugar lo que es el verbo to be? Entonces, bien, nosotros para conjugar cada uno tenemos que hacer uso de una forma específica del verbo to be con cada uno de los pronombres. Por ejemplo, para el pronombre I, que significaría yo, tenemos que usar el verbo to be en su forma de am. Entonces, de ahí sería I am. Y entonces esto vendría a significar en español yo soy o yo estoy. Tendría los dos significados y cada significado se va a tomar dependiendo del contexto de la oración o el complemento que la oración tenga. Otro de los pronombres tendríamos que es you y este tendríamos que ser un uso de are. Entonces el are es una forma específica del verbo to be, en donde este significaría you are o tú eres, tú estás. Dentro de las terceras personas tendríamos he, she, it y en esta ocasión haríamos uso del verbo to be en su forma is, que es como se conjuga para estos tres pronombres, que es he, she, it, que es él, ella, esto, eso o ello. Entonces aquí tendríamos que he is significaría él es o él está, she is significaría ella es o ella está, it is significaría esto es o esto está. Listo. Por ese lado ya tendremos cubierto lo que es el verbo to be para los singulares y ahora pasaremos a ver el verbo to be para los plurales. Entonces aquí como primer pronombre, o bueno, como nos podemos dar cuenta dentro de los plurales, toditos los pronombres plurales, we, you, they, hacen un uso del verbo to be en su forma de are. Entonces aquí nosotros si queremos decir nosotros somos o nosotros estamos, tendríamos que hacer el uso del pronombre we, que significaba nosotros. Y aquí tendríamos que decir we are, que significaría nosotros somos, nosotros estamos. Asimismo con you are, que significaría ustedes son, ustedes están. Y por último tendríamos el pronombre they, que significaría ellos, ellas. Este pronombre no hace distinción entre ambos géneros. Significaría they are. Y si nosotros queremos traducir esto al español, significaría ellos son o ellos están. Listo, entonces ahora pasaremos a ver unos pequeños ejemplos de cómo es que se usa este verbo to be. Y en inglés, ejemplos se podría traducir como examples. Listo, entonces aquí tenemos unas pequeñas oraciones que están escritas en español y a lo cual nosotros vamos a proceder a traducirlas en inglés haciendo un uso exhaustivo del verbo to be. Y aquí lo único que quiero que se fijen es no en el complemento de la oración, sino en las primeras dos palabras de cada oración, las que se encuentran subrayadas, porque aquí es como vamos a aprender cómo es que se usa este verbo to be dentro del español y cómo lo podríamos traducir al inglés. Entonces, por ejemplo, aquí tendríamos yo soy, que es el verbo to be de ser o estar. Si recuerdan, es ser o estar el verbo to be, entonces ahí es yo soy. Y aquí yo estoy, tú eres, tú estás, él es. Recuerdan el verbo to be, ser o estar. Y además, para completar estas oraciones, ustedes son los que me van a ayudar y para esto haremos un uso de esta pequeña tabla en donde está resumido cómo son las formas del verbo to be conjugadas para cada uno de los pronombres personales. Aquí se recordarán es I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Listo, entonces ahora pasaremos a ver cómo es que se traduce la primera oración, que es yo soy un doctor. Como ya podrán ver, yo soy un doctor, tendríamos que hacer uso del verbo to be en su forma
para el primer pronombre porque estamos haciendo uso del yo, entonces ahí sería yo, que es I am, yo soy un doctor. Listo, entonces ahora pasaremos a ver el siguiente ejemplo, la cual es una oración que significa yo estoy en la escuela. ¿Y cómo podríamos traducir esta oración? Como nosotros notamos, aquí en las primeras dos palabras se está haciendo uso de un pronombre y del verbo to be, que en este caso, si ustedes recordarán, significaba ser o estar. Entonces aquí es yo estoy, por tanto tenemos que hacer un uso del verbo to be. Como ya sabrán, el pronombre I lo podríamos conjugar con el verbo to be expresado en la forma de am. Entonces aquí sería I am at school. Así es como se traduciría esta oración. La siguiente sería tú eres un estudiante. En esta ocasión estamos cambiando el pronombre a tú. Entonces, si ustedes recordarán, el tú del singular significaba you. O bueno, se podría traducir como you. Y si recordarán, el pronombre you se le puede conjugar con el verbo to be en su forma de are. Entonces aquí sería you are a student. Como pueden ver, you are, tú eres, you are a student. Listo, entonces la siguiente oración sería tú estás en mis sueños. ¿Cómo podríamos traducir esta oración? O bueno, si recordarán, el verbo to be tenía un significado bilateral, es decir, que tiene dos significados, ya sea ser o estar. Entonces aquí en este caso ya estamos haciendo un uso de el verbo estar. Entonces aquí podríamos hacer uso del verbo to be conjugado con you are. Entonces aquí es tú estás en mis sueños. Entonces sería you are in my dreams. Y por último tendríamos él es un dentista, como aquí podemos ver él es, estamos haciendo uso del pronombre he, que es él, y el verbo to be en su forma en las terceras personas, que serían he, she, it. Entonces aquí tendríamos que hacer uso del he is a dentist, como podemos ver, he is a dentist. Listo, entonces una vez visto lo anterior, ahora sí procederemos a ver cómo es que se hacen las oraciones negativas con el verbo to be. Si nosotros nos fijamos en la parte anterior, nosotros para poder formar una oración con el verbo to be, teníamos que poner el pronombre sumado al verbo to be conjugado con su pronombre y más el complemento. Esto era para oraciones afirmativas, pero ahora si nosotros queremos hacer una oración negativa, por ejemplo, él no está jugando, podríamos ponerle primero el pronombre, luego el verbo to be con el que va conjugado el pronombre, luego el not, este es súper importante el not, y luego le sumamos el complemento. Entonces pasemos a ver algunos ejemplos. Como primera instancia tenemos la siguiente oración que dice yo no soy tu esposa. Aquí como vemos es una oración negativa con el verbo to be, cero estar, soy. Entonces aquí decimos yo no soy tu esposa. Entonces para poder traducir esto al inglés tendríamos que decir I'm not your wife. I'm not. Ahí tenemos el pronombre, el verbo to be conjugado con el pronombre y sumado el not. Entonces I am not your wife, que es el complemento. Como segundo ejemplo tenemos tú no eres un estudiante. Entonces aquí para poder traducir esta tendríamos que decir you are not a student. Y como última oración tenemos él no es un programador. Entonces aquí para poder traducirle tenemos que tener primero el pronombre, luego el verbo to be conjugado por el pronombre, que en este caso es is porque el pronombre es he, y sumado el not más el complemento. Entonces ahí sería he is not a programmer. Listo. Entonces, una vez visto eso, ahora procederemos a ver cómo es que se presentan las contracciones con el verbo to be, o una forma más fácil de decirlo, cómo podemos escribir al verbo to be de una forma mucho más corta. Y aquí, como si ustedes recordarán, tenemos la pequeña tablita en donde tenemos las conjugaciones del verbo to be con su respectivo pronombre. Listo. Entonces aquí para poder hacer contracciones tenemos dos casos, uno para oraciones afirmativas y otro para oraciones negativas, que simplemente se le agrega el not. Para oraciones afirmativas, como ustedes pueden ver, la contracción de I am le podríamos escribir como I'm. La contracción de you are como your, con el apóstrofe, que esta pequeña coma o tilde que no está fijada sobre una vocal, en inglés se le llama como apóstrofe. Listo, entonces para terceras personas podríamos decir he is, his, she is, she's, it is, its. Y como última instancia tenemos we are, we're, you are, your, they are, their. Listo. Entonces así es como podemos escribir de una forma más corta el verbo to be.
Incluso con las negativas también sería lo mismo, sería I'm not, you're not, he's not, she's not, it's not, we're not, you're not, and they're not. Listo, entonces ahora procederemos a ver unos pequeños ejemplos de los temas vistos para ver si se entendió. Entonces, como primera oración tenemos él no está conmigo. Como vemos, es una oración negativa, puesto que estamos haciendo un uso del no, y además está con el verbo to be, puesto que estamos haciendo uso del está. Entonces aquí tendríamos que conjugar el pronombre, sería he is not with me, y esta misma oración le podríamos poner a su vez con una contracción. Entonces quedaría como he is not with me. Como vemos, la contracción. La siguiente oración sería ella es una fotógrafa. Entonces aquí vemos que es una oración afirmativa y con el verbo to be. Entonces tenemos que usar esa estructura. Entonces aquí sería she is a photographer. Y si queremos usar la contracción podríamos decir she is a photographer. La siguiente oración es ella no está con mi familia. Igualmente es una oración negativa, puesto que estamos haciendo uso del no. Además tenemos el pronombre she y además del verbo to be, que es está. Y a su vez este verbo to be le tenemos que conjugar con el pronombre de terceras personas, que es she. Entonces esto nos quedaría she is not with my family, y de forma resumida se podría decir she is not with my family. La siguiente es mi favorito. Aquí, si ustedes recordarán, en inglés nosotros decíamos que nunca se debe poner, se debe olvidar de poner el pronombre. Entonces tenemos que ponerlo de forma obligatoria. En este caso le podríamos poner un it. Entonces aquí sería it is my favorite. Y el siguiente sería de forma con la contracción sería it's my favorite. El siguiente es nosotros estamos en la cocina. Este nos quedaría we are in the kitchen, y con la contracción we are in the kitchen. La siguiente es ustedes no son mis amigos. Para traducirlo sería you are not my friends, y el siguiente sería you're not my friends. Y por último tenemos ellos están en el parque, sería they are in the park. La siguiente sería they are in the park. Les agradezco nuevamente por haber visto este video y nos veremos en una próxima ocasión. Hasta luego.